Mira, a él lo juraron allá en África para que sirviera de embajador por lo que se quería hacer, que no se pudo hacer porque aquello se malogró. Buscando una unificación entre la vacua de aquí y la vacua de África. No para que él entre en ninguna casa. Aquí no es eso el problema de que él va a entrar en el Foro Nativa Mozongo, ni que va a entrar en Mucandá, no tenemos nada que ver, no tiene interés en eso. El interés de él es unir en la vacua, que haya un intercambio, que haya una comunicación. Sí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está buscando. Mira, ahí es cuando. No, y bueno, sí, realmente ver los ancestros. Pero bueno, es lo que quiere ahora, grabarla ahí. Grabarla ahí. Reacción. Lo que ustedes más o menos, de acuerdo a lo que han visto, que lo manifiesten. Los ojos mismos con los Bueno, tira. ¿Te parecen hermanos? Son embácaros. Bongoita. Empezar por los mayores, soné pues. Por los mayores. No, por empezar tú mismo. Igual, yo no. Tú mismo, cualquiera. Habla de acuerdo a tu Empieza Sango, ¿vale? Espera, comemos entonces. Ernesto Soto Rodríguez. Yo me llamo Ernesto Soto Rodríguez, me dicen el Sambo, soy su lengua y llamo Candafo. Estamos compartiendo aquí con Ivo Miller, norteamericano, que vive en Boston. Se juró en el Calabar, en África, en Wellington. Amigo de Megoyo Angelito, que está allá en Estados Unidos, en Chicago. De Román, el Muniboncó de Wellington, a Papá Omoni, que vive en New York. Que son amigos míos, a los cuales les mando un saludo, que hemos visto los videos y yo por lo menos particularmente estoy muy impresionado, sobre todo por Eco William Fong. Hemos visto cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero yo siempre he dicho que donde ya está Eco William Fong no hay vacua, porque lo más grande que tiene la vacua es sin Eco no hay vacua. Y bueno, estamos pasando un buen rato aquí con los Moninas, que ya se presentarán, que todos son Aguas que son Quiñongo, porque todos son mogonecos, son plazas, excepto el Monina y el Monina que son mogonecos, que son Nambuco, Campiró. Pero bueno, que estamos aquí compartiendo entre hermanos que son. Y que eso lo vean ustedes en Estados Unidos y que lo vean en el Calabar, que es nuestro mayor interés. El mayor interés de nosotros es el Calabar, que son los ancestros de donde viene la religión hoy en India, Vacua, que tenemos nosotros aquí en Cuba. Desde 1837. Sí. Y por favor, habla de su abuela. Mi abuela, sí, mi difunta abuela, no, bisabuela. Le gustó. La abuela de mi mamá, que vino allá en Calabar. Aquí la conocimos con el nombre de Dominga, yo no la conocí. Su nombre africano nunca, no sé, en aquel tiempo no se me dieron los datos, ella murió bastante viejita aquí. Pero ella tenía bastante mala voluntad por los negros allá en Calabar. Ella decía que era muy malo. Así que la metieron en una de eso y la mandaron niña, con 7 años ya llegó aquí. Su nieto sí soy yo. Y su nieto, no. Sí. No. Era la abuela de mi mamá. Ya. Su nieto es que íbamos a mandar y hizo un neto. Yo como Borra eso ahí. no, Bueno, ¿qué significa, permiso, qué significa para usted esta posibilidad de conocer a la gente de Calabar? una cosa muy grande. ¿Para qué? ¿Por qué tiene importancia? Mi ancestro, conocerle, a lo mejor lleva hasta la tierra donde vino mi sangre, porque mi sangre viene de allá. Mi sangre viene de África. Y es una cosa muy emocionante. Y siempre nosotros tuvimos aquella duda, porque siempre aquí se dijo que eso no existía ahí ya, que eso se había eliminado ahí, que había perecido, que esa religión ahí no existía. Y está vigente y nunca ha dejado de existir. Eso para nosotros ha sido de gran regocijo y de orgullo. Así como Abasí Menguame. Dale, Erendió Abasí Gómez. Dale. Se vaga Macri Guane, blanco, Vacua y sabroso, con conocimiento. ¿Y vas a ir de qué? Sí, con conocimiento. Boca Irán. Namber de todo. Boca Irán, Namber. Esa. Bueno, primero que todo, allá mi saludo sobre todo a Román y a la Beriñán de Mogandá, que Angelito, que yo lo conocí personalmente aquí en Cuba, un hombre que tenía buenos conocimientos, una lástima que no se haya quedado en nosotros, la vida la quiso así, y a Román, que también lo conocía, Moriboncó, de Cueritongo a Papá Omón. Yo soy el embajador de Foro Nativa Mozongo en Tarabia, Namañón.
he visto los videos y como dice él, me he quedado impresionado, aunque pienso que nosotros lo que tenemos aquí en Cuba es una transición en lo que se puede llamar el sincretismo religioso. Pienso que lo que nosotros tenemos aquí es más ceremonial. Aquí se hace mucho más ceremonia religiosa, hay más atributos con los cuales se consagran, se transmiten. La música de nosotros tiene otro, pero como una transición de muchas religiones y han trascendido en épocas, en países que han cambiado. Pienso que sí, que es muy bueno conocer los ancestros allá. Vuelvo y repito, saludos allá a los Estados Unidos, saludos allá a los del Calabar. Bongoita, Sesemi, un canarán. Ya voy a mandar a decir algo allá a los hombres del Calabar y a mis negocios que están allá en el Yuma, en los Estados Unidos. A Ceremillán Otón, a Ceremillán, Abacuá, avión, Endayo, avión, Virama, Chene, avión, Ecuere, avión, Íntegre, avión, Muñón, Yan Fanson, Yuga, Barancona, Yan Fanson, Yuga, Foborá, Troco, Foco, Mocairén, a Sucuruacuán, Tien, a Basiaro, Aro, Miñán, a Fauceré, a Cero, Bon, Indio, Bon, Entero, Bon, Abacuá, Bon, en Bácara, Bon, Queré. Se cogió el día. No, Bon en Bácara se cogió. Bon, en Bácara. Se fue por arriba. Ivo, ¿no? Ivo Mile. Ayer en mío por Yantán Barobo, en Bácara Ubia, en Bácara Eribó, en Yon Canima, Erendio de Luma, Dio Pagana, Serendén, Tatimache, Chereo, Cobio en Clentá, o Cobio Noiro, Fembe. En Bácara Navisum, Verón, Nave Tantari, Condó, en Yon Macotero, si no eran coro, claro, con Yangareno, claro, con Yon Coy. En Bácara Eribó, su cubiara coi Betavia, Ibianan Kenan, Obian FMB, Amacurice se unirán a Bacuá. En Bácara Sucuaná y Sun, Muñón Cese vivo. Herendio y Abacia Ome. Eso es un tinte que es un ñangaremo. Es bueno. Y su nangua de. Soy de Bondad. Usted es un cairán. Bueno, yo me llamo Gerardo Juez Mena, me dicen el Bonda. Este momento se no cuando en Kika Guanamoto, se no con Brasimán a dar a Uyo Fondo, se no corrió a Uraca Mundi. Y se no puede contar el olor y se un bailó a seguir y bondad de fuego con Luis Sagaré. Hacer el grupo de Bon Indio Bon entre Nobón Abacuá o Bonecuaño en Gobe. Hacer el Millán Otón, hacer el Millán Abacuá, el Quitán, el Bión Endayo, el Bión Virama, Chene Bión, Integre Bión, el Puede Bión, a Tocofoca Mocairén, a Sucoracuán Tillén. Yo me sumo a lo mismo que han dicho mis hermanos los anteriores que han hablado antes que yo, de que verdad que ha sido una amplia experiencia haber visto el video que trajo para acá, para Cuba, el hermano Bácara, Ivo Miller, y estoy muy contento por haber compartido este rato aquí con él, y verdaderamente estoy de acuerdo en que las experiencias que nosotros tenemos aquí en Cuba se compartan con las experiencias que hay allá en el Calabar, que es donde estaban nuestros antecesores y nuestra religión viene de allá. Yo saludo a todos los que son coquiñongos del Calabar y los que están en Estados Unidos y digo, en Dios, abaciado me. Bien, Aceri, como hablas inglés, por favor, saludo a Calabar en inglés. Well, I say hello to everybody in Calabar, and I appreciate everything they do for us, you know, and thank you very much. Bueno, por favor, quisiera... I am, y si no cuando En español. está bien. vayan y si no cuando en Kiko Guanamoto, usaré bondad de fo, que te caerán, Tranquilo, usagaré y bondad de fo, y bondad y fo. te caerán, a cuaro veñan, se semia ganarán a agua,
ende mesongo, ende meñongo. Ahora, Isunecue y sun ecuefo. ahora Sun ecuefo. por favor, quisiera aprovechar que hablara algo de Andrés el Ñáñigo. Usted lo conoció, ¿no? Amigo de su papá. ¿Cómo fue eso? Yes, I knew personal. No, en castellano se quiere. Bueno, yo conocí personalmente a Andrés Ñáñigo porque él era íntimo amigo de mi papá. Habla de tu papá. Mi papá El mozongo. fue un hombre que amó esta religión y era el gobierno mío. Mozongo Mota Cambampan y Rigó, Mozongo Ecue, Saepuyamba, de Azoir y Bondad de Fo, Tete Cairán, Cuco Puy. igual que yo. Su nombre era Eusebio Puey Puey. Más conocido. Pues, Más conocido. famoso. Pues, No. Cuquito Puy. Y está, no sé, Mucanday, no. Azoir y Bondad. Era Azoir y Bondad. Y decían, Y le decían Cuco Puey, más conocido por Cuco Puey. Entonces, No, cuando yo me hice plaza, famoso. cuando yo me hice plaza, mi papá, que era amigo de él sabía que yo quería aprender a evacuar y me dijo, mira, yo tengo un amigo que es íntimo amigo mío, que yo me hice mozongo por él. Si tú quieres aprender a evacuar, ve a San Ignacio, esquina Luz, y ahí te vas a encontrar un hombre con estas características. Me dio las características de Andrés Ñáñigo y dile que tú eres hijo mío. Cuando yo fui, me encontré con Andrés Ñáñigo y le dije, yo soy fulano de tal, hijo de Cuco Puey. Y él me contestó, ¿tú eres hijo de Cuco Puey? Y yo le dije, sí. Y entonces él me dijo, yo le dije a él, yo soy el Isoneco y Bondad. Entonces él me contó la historia que mi papá se había hecho mozongo por mediación de él, porque en el tiempo que mi papá cogió la plaza, en el año 1949, el 15 de octubre, en aquel tiempo se decía, cuando se iba a entrar a los barrocos, que era el cueñón para arriba. Entonces mi papá, cuando le asignaron a él la plaza de mozongo, él pensaba, porque no tenía tantos conocimientos de evacuar, que mozongo era una plaza de baja jerarquía. Y entonces fue a donde estaba Andrés Ñáñigo y le dijo, mi papá no estaba de acuerdo en coger la plaza de mozongo, y le dijo, Andrés, me quieren dar mozongo y yo no estoy de acuerdo en coger mozongo. Y Andrés le dijo, ¿cómo tú no vas a estar de acuerdo en coger mozongo? ¿Tú sabes qué cosa es mozongo? Eso es lo más grande que tiene la vaca. Sí, señor. Entonces, Andrés le explicó a él lo que era mozongo y de ese momento mi papá estuvo de acuerdo en coger mozongo. Conocí a Andrés, un hombre de amplios conocimientos de evacuar, que a pesar de no ser guisongo quiñongo, era un hombre que conocía la evacuar perfectamente. Lo conocí, estuve muy orgulloso de haberlo conocido. Y a él hablaba con él y él me enseñaba ciertas cosas. No. Por ejemplo, Aquel día fue cuando... me enseñó que Isoneco era el hermano mayor de Mozongo. la despensa me la Mayor conocimiento que Isoneco era el hermano mayor de Mozongo y mayor conocimiento de cuando Mozongo fue a buscar esa agua, cuando iba a Mozongo. Cuando subió, se lo entregó a su hermano y su hermano se lo llevó a Yamba. Enseñó muchas cosas. Mozongo moto. Aquan cuadrume con doñongo sibón en Arabia, Ana Mañón. Songo moto a Bambandigo. Que sabe por un loco, se me fue yo, pero Cuyamba, se cuando se fue a lugar a Manilio, eco cobio. Azullo compró un tacho en Digo, el Yeri Kundi. El IBS se cuando Digo, Macarón fue. Buenas tardes, mi hermano. Oscar Rubén Caterón Guerra. Ocho Yere Fia volumen de Juan de Lofún. Abasonga, Quebefo,
a Focán Cuitase, se va a Curé, a Guanabecula Mendoza, por como una unidad de cosas. Mi saludo a mis hermanos, buenas tardes, como le dije, Angelito, mi hermano, ese es el mío. Don Anquebé quiere que venga para que limpie la fila de nuevo. Le vamos a poner 40. Para nada bueno. Muy interesante lo que hemos visto. Pienso que escogieron un buen personaje. Ivo Miller, es el nombre. Mi afecto. Ivo Miller, un buen mensajero. En Bácara, nosotros en Bácara no lo hacemos así, pero bueno, está en lo nuestro y al final a raíz todo parece ser lo mismo. El sonido que sentimos es eco. Tenemos que verlo. Es imprescindible que vengan aquí, porque aquí es más difícil. Es imprescindible que vengan aquí para podernos ver todo lo que tengamos, igual que nos han dado, todo lo que tengamos, se lo vamos a dar. Las cosas más profundas tienen que ser sentados. Por lo demás, desearle que lo que ustedes están venerando hoy sea lo mismo que veneramos nosotros, parece ser que es así, por lo que oímos, parece ser que es así, y que les sea a ustedes como ha sido a nosotros, y mantenernos. Felicidades. Yo me llamo Pedro Alberto Suárez González. Yo soy el Moró de Ari Guangón. En primer lugar, de acuerdo con el video que nosotros hemos visto aquí hoy, he llegado a la conclusión de que el abacoa en África, en comparación con el abacoa de Cuba, existe, aparte de que existe, el abacoa en Cuba aquí es más, se ve que es más, vaya, tiene más, lo veo que tiene más fundamento, no sé, porque aquellos hombres que vinieron de África aquí a Cuba como esclavos, lo traían en la mente, ellos lo traían en la mente, y aquí en Cuba todo se escribió y se trató por, no sé, vaya, más o menos cómo explicarlo, pero me parece que del siglo XIX esos hombres llegaron aquí a Cuba a la fecha. Aquí en la Abacoa, de acuerdo con el IFA, la santería, el palo, vaya, ¿cómo pudiéramos decir? Se ha purificado más aquí. Vaya, no sé, yo lo veo. Más concentrado. Más concentrado en ese aspecto que allá en África. Y yo le estoy dando la más expresiva gracias al hermano Ivo por habernos mostrado estos casetes. Y estoy saludando al hermano Román, al hermano Vicente Sánchez, el Cueritongoa Papá Omún, por habernos mostrado estos casetes, ¿no? Román ya lo metió. Angelito fue antes. Y me siento orgulloso. Y es una lástima que el Buró de Abacoa no haya aprobado aquí que este hombre es un embajador de la Abacoa para unirlo aquí con Cuba. Él es un embajador de aquí de Cuba, no interesa, porque es que él no tiene ningún interés en entrar en ningún templo aquí. Él no tiene ningún interés aquí de entrar en ningún templo. Y nosotros no podemos por el momento permitirle entrar en ningún templo, pero él viene aquí a traerle la Abacoa que hay allá para unirlo con el de aquí de Cuba. Es lo que siento. A lo mejor estoy equivocado, pero no sé. Me parece. Si publicó un libro, o si un libro que tenía eso, que no se lo publicaron. Pero Lidia Cabrera publicó un libro aquí que traía más cosas y lo publicaron y tanda por ahí. Y Sosa. Es lo que me refiero yo. A lo mejor estoy metiendo la pata, no sé. Pero me parece
No, porque es que no, eso no. Porque a mí lo que me interesa es el abacuá. Claro que sí. Lo que me interesa es el abacuá, mi religión, que es la que yo quiero. No me interesa más nada. Y a él no lo veo con ninguna intención de entrar en ningún cual. Fíjate que él no quiere cruzar, tú le ofreces a un hombre y él ni cruza con él. No sé, vaya, si estoy, a lo mejor estoy equivocado, la verdad. A lo mejor estoy equivocado, no sé. ¿Qué edad te viene, Pedro? Yo tengo 71 años. ¿Seguro en qué año? En el año 64 me juré yo. Me parece. Él lo juraron allá para que fuera embajador de una unión entre África y Cuba. Claro que sí. ¿Qué falta? Es lo que me interesa a mí, no, lo demás no me Con las interesa. raíces. Los problemas que tenga él, si un libro, que sea, eso a mí no me interesa nada de eso. Me interesa la vacua. El abacuá es lo que me interesa aquí, es lo que me interesa a mí, es lo que yo quiero yo. Por eso me muero yo. Por eso me muero yo. Por el abacuá aquí en Cuba, que se extienda a África y que ellos mismos tienen una salida, me dijeron el día 25, no sé, he oído hablar de eso, no sé, porque no he hablado con ninguno de ellos. El Chiviri es mi amigo. Nosotros tenemos buenas, el Chiviri, Nilo, Pedro, Ricardo, Santiago, todos yo tengo buenas, pero coño, vamos a eso para salvar el abacuá aquí en Cuba, para que haya una compenetración, es lo que me interesa a mí, no me interesa. Los ancestros y las Coño, raíces. me ancestro allá, para que se unan con los de aquí. Antes de morir, no es lo que quiero ver yo, no me interesa nada, yo no quiero ir a ningún lado, ni quiero ir a África, ni quiero ir a nada, no me interesa eso, que vaya el que signen ahí, que vaya. Pero para que se sepa que aquí hay abacuá, y el abacuá aquí está cerrado. Cerrado. Bueno. Vamos a ponernos para esto. Este hombre lo han nombrado embajador, no sé, yo no le sé nada, ni nada de eso. Lo veo una persona decente, está bien que él es norteamericano, pero coño, le dieron esa facilidad de jurarlo allí. ¿Para qué? Para unirnos nosotros. Allá se juraron No sé si estoy ingleses. cometiendo algún... Allá se juraron ingleses el siglo antepasado. Y nosotros juramos españoles aquí también. Y nosotros juramos españoles aquí. Oye, mira, aquí en Betongó, oye, aquí en Betongó, mi juego, yo soy Betongó Naro que fue, mi juego me jurado gente allá de Santiago de la Vega, de Madruga, hemos jurado de Calabazal, o tenemos el cobio allá, Guajiro, eso que araban la tierra, lo juraron en mi juego esos viejos, yo no. Pero nosotros tenemos el cobio allá en esos campos por ahí, y son blancos, y lo juramos allá. Eso es todo lo que quería decir. Pego. Así lo diga más. Voy yo a pego. Pero ponte para allí, me cojo para que la luz te dé frente. No sé, yo dejo un momentico de gente. Sí, sí, viola. Bon quería hacer en Tiñón. Que fue Boca Irán, Vereda. Eso es de chino. Para no decir, eso no es chino, eso es abacuá. Bueno, oye, El chino no inventó la abacuá, coño. La abacuá viene. Bon querer, Ocobio Angel y son Abacuá Quiñongo, un corobe, pues el cabía de Pony Po en Dafia Quereque, a vacío bon efi. Eco en Yem ya jurana tacuá, vacía cuarilín, monina, eco en Munangui, monina, mañongo, pabio, pitina, roco efi. O boneco mazongo, esisi abaraco. Una mana y ton aboroquibia huyo besuaca ñongo y to aranismo un ban quiñongo. Efimere moñón butón, azoiro grucoro un pablo, mañineco y abacua. Boco itio vemos nanquibia efimusón añanga uyobio efimere moñón butón. ¿Es la constelación del cobo? Sigue. Oye, ¿cómo no? Boco itio vemos sanga heyei, acuaramina canidad. Y ya bongo nungue, amanizón butón munanga aboroquibia, aguana loria, efi butón. Tangamanga un poco feo. Tangamanga un poco feo, fin butón heriero. Guafa tabaroco nunca. Efi que butón efimere bo. Guafa tabaroco nunca. Guafa tabaroco nunca, en bolia paroco. Sí, señor. Nunca. Amanizón de Orama. Ahí está, ahí. Nunca amanizón de Orama. Dice que contarle a Bonco. Bueno, en bolia no empezó. Tres. Empezó con que Sí, como Buena becura.
Bueno, yo... Y que tú eres representante del buró de Marianao. De Marianao, todo O eso. sea, de cerrado. De África. De África en Pero Cuba. deja que ¿Cada hable. lado hablo yo o cada lado? Ya, chicos, nos estamos ayudando. No, porque todo eso sale ahí, vamos. No me ayuden. Es bobinoa. Me ayuden. Lo que quiero yo es expresar mis sentimientos. Tenía que haber dicho, ¡hey, hey! Y haber dado un golpe. Mario, Como preséntese. estaba diciendo el Egoyo. Sí, bueno, Digo, la mayor satisfacción que yo en estos momentos tengo es estar compartiendo con cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí. Yo me llamo Guillermo León Arias. Soy abanecue de Becurendío, porque esa es mi mamá. Lo primero que tengo que aumentar, mi mamá. Y posteriormente tuve la oportunidad de ser el emperador de Baconquerefo, que fue el estado en Guagua, en la Captura Mendoza. Pero yo me estaba recordando de una frase pero bien dicha del Ecoyo en el Bacalá, que se llama: el ogoneco es lo más grande que existe. Después viene lo que se llama la responsabilidad de alguien que fue a coger plaza, porque hay hombres que llevan una cantidad de años y no han podido tener la oportunidad de verlo. Por tanto, lo más grande que hay es el ogoneco. Ese es el primer lugar. El segundo lugar, que esta religión es de hombre. Es de hombre. Y como somos hombres, es lo más importante que tiene el Encore y Navajo. Después viene la otra parte, que somos hermanos religiosos. Y a veces uno quiere más el hermano religioso que el mismo hermano que es de santo. Quiere decir que la religión es lo más grande que hay, y la de nosotros, que es de hombre, es el Encore y en Abacuá. Escuché tu palabra, o escuché sus palabras, referente a lo que es el buró Abacuá, que hoy aquí en Cuba existe un buró supremo, Asociación de Encore y Abacuá, donde su misma persona manifestó que independientemente de lo que usted quiso evitar, no se pudo. A lo mejor no fue hoy ni ayer y puede ser mañana. Todo es un problema de time en inglés. Time. Tiempo. Tranquilo, moto. Yo, como dije ahorita, que lo único es lo más grande que hay, me siento satisfecho, contento de ser en Corenguín Evacuado. Independientemente de alguna institución, otra institución que pueda pertenecer o a otra religión. Ambos. Bueno, Antes de irnos, Tengo hoy otra responsabilidad que me dieron y la acepté, porque cada vez que yo oigo de un problema religioso, yo estoy ahí para ayudar lo que es la religión, porque somos religiosos, Buen hombre. cada uno de nosotros. Y yo tengo una responsabilidad que me dieron, que la asumí, de ser el presidente de un buró municipal, Yo te propuse. donde el cual me propusieron, me aceptaron aquí en el buró de Marianao. Y hay una frase que cada uno de nosotros lo sabemos, que se llama que en la unión está la fuerza. bueno. Y por tanto,
todo el Encoria en Yenabacoa, de todos los municipios que haya, o todos los municipios que mañana podrán existir, tenemos que ser uno. Y si nosotros somos capaces aquí en Cuba, que es donde existe, pero existe porque vino de allá, vino de allá. Tiene razón. Y si vino de allá, significa que nosotros tenemos gran fe de aquellos hombres que por una razón u otra, por familiares o directamente, vinieron aquí. Ninguno de nosotros sabemos nada. Cada uno de nosotros, cada día, tenemos que aprender un poquito más. Nadie sabe nada. Todo el mundo tiene el derecho de saber. Nosotros no somos chismosos. Nosotros no somos breteros. Nosotros somos religiosos. Que investigamos como su persona, como periodista, como toda una serie, por su condición de estudiante. Nosotros somos estudiantes del Encoria en Yenabacoa. No es un problema de nivel cultural, es un problema de nivel religioso. Nosotros cada día aprendemos más. ¿Qué aprendimos hoy? La ceremonia de este recipiente que se llama vaso. Aprendimos algo. Miramos, analizamos, razonamos, porque somos personas razonables. Somos animales, pero razonables. Porque existen los animales irrazonables y animales razonables. Nosotros somos animales razonables. Aquí no es un problema cultural. Aquí es un problema de que tenga un nivel. Aquí es un problema nada más que ser como cada uno de nosotros. En boca callada no entra nunca. Que lo que se hable aquí en Encoria y Yenabacoa no se puede divulgar. Y esto que está aquí, hoy, quizás, en algunos no podrán comprender, hay otros que no han podido tener la oportunidad de verlo, que lo verán. Tienen que verlo, porque nosotros estamos aquí. Y hay algunos que no son plazas, y otros que somos plazas. Pero como dije anteriormente, somos Encoria y Yenabacoa, oboneco. Entonces hay una cantidad de obonecos que es la gran mayoría, porque puede existir en distintos juegos, como usted dijo, que existió o existe a lo mejor allá en África 8, 9 o 10 juegos, y aquí en Cuba existen otra cantidad de plazas que a lo mejor allá no existieron. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que en cada juego de nosotros, en cada potencia de nosotros, que puede asistir 18, 20, 22, 24, puede ser un máximo de 26 o 33 plazas. 33 plazas. Contra una potencia, vamos a llamarla, Betongó, que le llama la Gran China, donde hay 1000 contra 33. Predomina el oboneco. Predomina el oboneco. Avan como el FI, avan como el FU. Por tanto, el oboneco es lo más grande. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, hacerle saber a esa cantidad de códigos de nosotros, esto que estamos aquí, que pueden haber algunos, no entre nosotros, no creo, sí creo y demás. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de convencer, no vencer, porque el problema es convencer, no vencer. Y esa es la tarea que cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo. Lo que tiene responsabilidad
en su juego. Porque todo el mundo es responsable. No quiere decir que las plazas sean responsables, con una elección son responsables. Responsables somos todos en Cory, en Yenes, que sea Abarca. Satisfacción de haberte conocido. Te digo de haber, que no te digo de usted, porque tú eres ya el código de nosotros. Y hacerle comprender al resto de nuestro país que usted vino aquí no a ningún lucro, que usted lo que vino aquí es a un problema religioso, que usted vino aquí a hacerle comprender a esta religión institución, porque esta es una religión institución, estamos tratando por todos los medios de que sea la sociedad, gobierno, tenemos que regirnos por alguien, sea un buró, el nombre de quien esté, el Chibi, Juan, Perico. A nosotros no nos interesa el nombre de la persona, sino quien represente al Encori en Yenabacoa aquí en Cuba. A Céfalo no podemos andar. No. Esa era. Tenemos que tener. Abasí, Lodí, Camá. Dale, dilo tú. Vamos, José. Abasí que songo. Abasí que ñongo. Bueno, me he presentado. Mi nombre es Eusebio León Torres y soy de Cory en un barroco nasabrio, aunque todo mundo chequere que llamo cuando de fo. Abasí mo fe quiñongo, el bongo de bión de fo. ¿Ya no tiene más? Quiero mediante esta mandarle mi saludo a mis hermanos en los Estados Unidos, Román, Ángel Guerrero, Guerrero vecino. Se me corta. Averiñán, Tanconeo, Tantas mujeres. ajá. Y con respecto a la reunión o la junta, como se le quiera llamar, la junta, porque aquí es entre Cúrcuro, Bonecue, Es junta. ajá, Mañón Bacoro, Pongo y Ta. Manda mi saludo a África. Estoy muy de acuerdo con ¿Qué? ¿Qué lo hizo? que he visto, muy emocionado. Y él en Dios, el Bongo y Ta. Dice que guaguaremos huyo. Entre Claro que me forma él, se me va. Aguaremos, huyo. Abasí, Lodí, Camá en el Cory. Tiene fin bomba. de Plasencia, Romero, o Neco Sinato, Aguana y León, o Obvio y Canfio. Mira, ahí cuando están, mira. El final que le voy Estamos cerrando. Deja eso para después, verme un momento. No, no, porque ese. Apaga eso. No, porque se tiene que tiene que tirar el capudo, después lo ponemos. Ahí lo vamos viendo y sigue hablando. Sigue. Para mí esto es un regocijo. ¿Qué es en tu casa? ¿Por qué? ¿Qué es en tu casa, coño? Lo mismo que tienen que estar satisfechos allá y asombrados, ¿no? A cierto punto en el Calabar, por saber que aún después de 2 siglos nuestros antecesores han sido capaces de entregar nuestra religión y nosotros la hemos mantenido para entregársela a las nuevas generaciones. Para la paz, bendita con el ventilador. Debe ser para ellos un asombro, igual que para nosotros, porque la trata de la esclavitud fue en toda la América Latina y donde único fraguó el COVID de Navacoa fue aquí en Cuba. En otros países existe Yoruba, existe eso, pero el Navacoa aquí en Cuba y en Ñenguizú. Siempre nosotros tuvimos esperanza que en el monte por allá se jugaba, pero bueno, no teníamos la certeza. Esa certeza nos la ha traído el hermano Igor, frecuencia gráfica y fotográfica, que nos da la certeza
que el abacuá en África está vivo todavía. Ojalá podamos tener un encuentro con él, porque una serie de hombres que cogen llena abacuá aquí en Cuba se murieron con esa aspiración, ¿me entiendes? Con esa ilusión de tener un encuentro con nuestros ancestros, que son nuestras raíces. ¿Entiendes? Como pueden ver, que la abacuá en Cuba está vivo, Ivo le ha llevado secuencia gráfica allá también, y ojalá, ya le digo, el interés de nosotros no es ni viajar ni eso, pero bueno, por lo menos, porque como dijo el hermano Emperador, nosotros vivimos hoy en llena. ¿Está bien? Allí va, camá. A solo un cañoso, va así. Ya yo. A solo un cañoso, va así. Ya yo. Hacer el crúcoro, anaviacá. Hacer yobón, indio bon, eribón, enteñe bon, o bonecuearo miñán. Endíceme un paraguao, mañongo bacoró. Añere mí. Porque bueno, déjeme decirle algo. Por situaciones, problemas religiosos aquí, que no sé eso. Yo llevo 20 y pico de años funcionando por el cueñón en mi juego. No soy de Coyan tan baroco, pero bueno, me dieron esa responsabilidad y la he cumplido a cabalidad, de acuerdo con los médicos. Ya murió el cueñón de nosotros hace 2 años en el norte, que vivían en Miami. Usted tiene que haberlo visto vivo en casa de Río Pelón. Bien. Watson, de jamaiquino. Aurelio Watson. Era el cueñón de nosotros. Era el cueñón de nosotros. Eso lo sabe más Él emigró y entonces, bueno, me responsabilizaron a mí con la responsabilidad. Ya él murió hace 2 años, y ahí hicimos la plaza de Coñón a un hijado mío, a Lázaro. Pero bueno, se ha ido funcionando por esa plaza. ¿Te me entiendes? Entonces, lleno de regocijo, entre el grupo de los bailanos, te da él. Él rindió a vacío. Entre Monina. Moríamos. Ah, Chapo, diga. No. Déjala. Y lo que tú sientas, tu sentimiento. Preséntate. Preséntate, oye. Dale. Y juega, que me interesa eso. No importa. Vamos allá. Dale, no importa. Yo me llamo Julio Orlando Toca Chapotín. Soy Abanecue. Esquinan Quereguay, Campeorón, Nancuco, Mucararán, Nancay, Tancilo a Canavión. Devuelve vacío. Efimere Moguana Queironga, Aguara Pompón, Aguara Poncontemio, Poncontemio a Canarán. Yo me siento muy regocijado de la tarde de hoy, 18 de octubre. 19. Hoy 19 de octubre del 2005. 19. Está reunido entre un grupo de Cruco, Ecobio y Yene Abacuá. Porque creo que estamos dando un paso de avance a la religión. Eso es barro. Ahora un paso de avance a la religión eco-villena Abacuá. Porque el hermano Giro, ¿no? Ivo es mí. Hizo un embácara de Cueritongó. Ivo Mille. Hizo un embácara de Cueritongó. ¿Y quién es El Generizón. A papá uno, ¿no? Papá uno. El Cueritongó nomás. Ah, el Cueritongó nomás. Ah, bien, chévere. Haya venido a nuestra tierra a intercambiar conocimiento como embajador con nosotros, que teníamos deseo de que eso existiera
porque esta religión para nosotros vino de allá. Nuestros antecesores nos dejaron los conocimientos que nosotros en la actualidad somos capaces de tener. Y si en estos momentos tenemos la oportunidad de poder cambiar conocimientos con esos hermanos africanos, sería una cosa grande para nosotros. Ya que hemos visto en el video la gran similitud que tenemos de ciertas cosas. Aquí nuestra religión está más arraigada. No sé si sería porque aquellos señores, vamos a ir caballeros, que nos dejaron estos conocimientos en esta forma que nosotros lo tenemos arraigado, sean más profundos o más violentos que como son en la actualidad. Por eso deseamos tener un intercambio de conocimiento, un intercambio de palabras, un intercambio de diálogo para poder llegar, ¿cómo lo voy a explicar? Como tú puedas. A una sola conclusión. A una sola conclusión, que nosotros somos Ecovio y Jenny Abacuá. Con permiso. Eso hace falta. Dale el hermano. Con permiso. Dale el hermano. Ya que el hermano. No, déjame. Vamos a darle un saludo al hermano Román. Y Angelito de Pollo. Y a Vicente, que no lo conocimos. A Pedrito. Puerto Ngó y a papá Humón Y también. a Pedrito le Puerto Ngó, a papá Vicente, Humón. Pedrito de la Beliñana. Hay algunos que no lo conocemos, pero todos son. Bongo y Tase se ganarán. A ganarán, somos hermanos. Dale tú ahora. Al igual que yo también, el pegó de Baconquerefo, Angelito. También, sí. Angelito iba a trabajar ahí. Que iba a trabajar, porque él aparte, muy particularmente, es amigo mío, y le mando saludos a su sobrino allá en Poblote, vive por frente a mi familia, y a todos los demás. Es obvio que de una forma u otra, no lo conozco personal, pero sí de oídas. Todos son en Cori y Yenabacuá. Saludos y satisfacción porque lo vi en el video y gran alegría nos ha dado a cada uno de todos nosotros con el momento. Y todos los que lo van a ver también van a sentir mucha alegría. Y el que está hablando es del MPO de Baconquere, no es Puró. No es Puró de Marianao. Es el MPO de Baconquere. Dale, boludo. Ante todo me llamo Ángel Rodríguez, soy Ecovio Quereguá, ¿me entiendes? Quereguá muy. Estoy muy impresionado, ¿me entiendes? Haber llegado aquí a casa de mi padrino, de mi garaje, y haberme encontrado, y haberme encontrado con esta reunión de hombres de Ecovio, de Abacuá, de la tierra africana. Y le dan el palenque al doctor Ligo y a los hermanos de otras tierras mi felicitación y que esta hermandad no sea la primera. Que no sea de primera. Usted no me entiende, que se siga manteniendo esta relación, se sigan estrechando los brazos entre religiosos hermanos de aquí y de otras tierras. Igor tiene poco tiempo aquí, pero ellos quieren llevar a Igor al templo de Cueritongo, ¿usted me entiende? Para que ustedes vean en las condiciones que está y aparte de eso, bueno, mandarle unos saludos a ustedes allá. ¿Para cuándo? ¿Te das cuenta? Un esfuerzo que han hecho ellos, más o menos de acuerdo con su el esfuerzo, han podido hacer más o menos algo. Entonces, que se recuerden, coño, que el esfuerzo que esa gente han hecho allá, si hay oportunidad, bueno, para que apoyen esa obra que vengan aquí. Y falta terminarla. Que vengan aquí. ¿Te das cuenta? Es lo que es eso. Ellos va a ir allá a la Corea con Santiago, Luis y eso lo van a acompañar para que él tome a la escuela del templo de Cueritongo
para que ustedes tomen eso y ustedes vean en las condiciones que está eso, porque lo que han sido capaces estos hombres de hacer. Mucha salud, mucha suerte y ya nos veremos.